Buenos días a todos, muchísimas gracias. Hoy tenemos a dos psicólogas del gabinete Mar Navas, aquí presente, y Laura Figueres. Mar Navas es pedagoga y logopeda, directora del Centro Integral de Desarrollo que lleva su nombre, Mar Navas, y docente en la Universidad de Valencia en el grado de Magisterio y Logopedia. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos todas. Muchas gracias por la oportunidad que se nos presenta. Nuestro día a día son los niños, son los chavales, son los adolescentes. Y en 30 años hemos acumulado tantas experiencias, tantas vidas, porque nosotras normalmente nos involucramos muchísimo en cada uno de ellos, que nos ha permitido entender y aventurarnos a decir que os podemos aportar algo. Juntar los conceptos TDAH y discapacidad. Está muy bien porque vosotros es verdad tenéis inquietudes y les habéis comentado que os gustaría entender hasta qué punto el TDAH es una discapacidad y hasta qué punto no lo es. Vale. Nosotros lo que os vamos a ofrecer es una nueva perspectiva, la nuestra, ¿vale? La nuestra basada en muchos años de experiencia, que es un punto de vista que luego ya vosotros pues generaréis, porque pondréis nombre a vuestros hijos, os pondréis el TDAH asociado a vuestro hijo, Pedro, Laura, Ana, Juan, y él desarrollará un perfil que no tiene nada que ver con Luis, Carlos y Alfonso, ¿vale? Para poder comenzar, me gustaría que hiciéramos la vista atrás. ¿Cuándo fue la primera vez que apareció el concepto de TDAH? Bueno, nos hemos ido un poquito atrás, me parece muy importante, nuestra historia es digna de ser estudiada porque nos permite básicamente los errores que se hayan ido cometiendo, pues subsanarlos o no repetirlos. Y entonces a lo largo de la historia, pues contamos con, en el primer caso, fue en el año 1798, Alexander Crichton, que habló de, fijaros, se dieron cuenta de que había un perfil de personas, de adultos, que presentaban una inquietud mental. Pensad en vuestros hijos, inquietud mental, un poquito tienen, una inquietud mental, son curiosos, necesitan absorber información de aquellos que les interesa, pero la tienen que absorber y no paran de estar pensando, lucubrando y maquinando. Inquietud mental, no suena, vale, nos viene bien. Al mismo tiempo, un contador de cuentos, ¿cómo se diría, Laura? Narrador de historias, un trovador. Bueno, bien, creó un cuento en el que nos hablaba de Pedro, Pedro el Travieso. Y aquí veis la imagen, ¿vale? Esperad, cojo el puntero. Aquí vemos la imagen de nuestro querido Pedro, Pedro el Travieso, y mirad cómo lo dibujó. Es el primer dibujo gráfico que tenemos del primer TDAH ilustrado. Vale, ¿qué es lo que nos llama la atención? Efectivamente, sus manos llegan a todo, están en todas partes. Todo lo tocan. Su pelo es tan grande que abarca, o sea, es que él es pequeño, pero es que llega, tiene una onda expansiva. Por ahí vamos, que identificamos rasgos que efectivamente nos recuerdan a nuestro querido chaval con TDAH. Con el tiempo ya lo focalizaron y dijeron que era una condición infantil, ¿vale? Pero lo llamaron déficit moral. Pues sí, que es la moral, lo que nos permite saber lo que está bien y lo que está mal. Y nuestros chavales con TDAH, caray, cuántas veces se equivocan, pero con todas las veces que yo te he dicho que eso no se tiene que hacer porque no está bien, ¿por qué lo repites? Veremos por qué lo repiten. Vale, bien, nos gusta déficit moral, evidentemente nos gusta como inicio, hoy en día no. Avanzamos un poquito más y fijaros, si el ser humano existe desde hace 4 millones de años, pues llegamos a que en 1900, en esa década o en esa época, lo relacionaron con un daño cerebral. Pensaban que eran niños que tenían una lesión en el cerebro. Vale, ¿qué es lo que nos parece bien? Que le están tomando atención a un perfil, a una patología visible y asumen que efectivamente algo del cerebro pues no funciona del todo bien. Nos gusta, pero no es correcto. Vamos avanzando un poquito más. En los años 60-80, el periodo de institucionalización indican que efectivamente instituciones que se encargan cada una de un aspecto, y entonces ya hubo instituciones que empezaban a indagar, investigar el famoso TDAH. Y entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Me gusta mucho. Efectivamente, empiezan a centrarlo en regulación de la conducta. Conductas inadecuadas que no se autorregulan o no se regulan adecuadamente. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto.
Con el tiempo, ¿hacia dónde vamos llegando? En 1990 vemos que esa conducta, y esa sí que ya nos la quedamos, interfiere en los contextos en los que él se mueve. A nosotros hoy en día, ¿qué 3 contextos nos interesan? ¿En qué 3 ámbitos nuestros niños tienen más dificultades? En el familiar, en el escolar y en social. ¿Vale? Hoy en día sabemos, nos dicen que con que 2 de esos ámbitos estén comprometidos, pues ya tenemos un perfil TDAH. Necesitamos que tengan dificultades en 2 de esos 3 ámbitos. Familiar lo tenemos nada más nacer, son niños que luego también hay prevalencias, índices, tiene que surgir antes de los 7 años, lo tenemos que haber detectado. Ahora el DSM-5 dice que antes de los 12, desde pequeños. ¿Y quiénes somos los primeros que lo vemos? La familia. Luego también es muy interesante porque en la familia los padres, los 2, no tienen por qué ser TDAH. Si lo fueran, ellos lo naturalizan. Ellos no tienen ninguna dificultad con este niño más allá de la conducta del bien y el mal. Ahí ya ven que efectivamente el niño se está comportando de forma que ellos no esperan. Vale, bueno, pues me gusta, porque efectivamente hemos avanzado y empezamos a considerar que interfiere en su vida diaria y que necesitamos generar adaptaciones. Caray, pues sí que hemos tardado en 1990, hace nada. Hace nada nos planteamos que había que adaptar cuando ya sabíamos que estos niños presentaban un perfil que les dificultaba vivir en familia y luego en el siguiente grupo social, que es el colegio, y el siguiente grupo social, que son las amistades o en el ámbito laboral. ¿Vale? Empezamos a tener adaptaciones significativas. ¿Qué sucede? Empiezan las leyes. Perdona. Si tú quieres que yo te haga una adaptación, aquí tiene que haber algo que me diga que tienes una dificultad real que tú no puedes controlar. Pues nada, nos tocó poner el concepto de discapacidad. ¿Para qué? Para que se nos reconociera que estos niños tenían una dificultad y entonces la administración empezaría a tomar medidas más significativas. ¿Vale? Por ahí vamos. Sí que es cierto, ahora os adelantaremos un poquito más, que vamos a hablar de capacidades más comprometidas. Vale, pues ahora lo iremos viendo poco a poco. Llegamos al momento actual. Actualmente las administraciones, las instituciones, para dar fuerza, para dar importancia, necesitamos acuñarlo en un concepto llamado discapacidad, para ver que tienen el derecho a recibir unas adaptaciones o unos apoyos que sí que los necesitan. Actualmente, hoy en día, ¿a dónde estamos llegando? A un concepto de discapacidad invisible. Habéis oído en más de una ocasión las enfermedades invisibles. Son aquellas que no manifiestan físicamente, nadie se cuestiona que esta persona, si es síndrome de Down, pongamos que tiene un fenotipo muy, muy marcado, todo el mundo hace un esfuerzo para justificar las conductas que ellos manifiestan. El TDAH es uno de los trastornos que más castigamos. Tendemos a castigar por los síntomas que manifiestan. ¿Por qué? Porque visualmente Juzgar, ¿verdad? no vemos que el niño... Y de hecho, ¿qué sucede? Es como el disléxico, que nos encanta el disléxico, el trastorno específico de aprendizaje, lectura y escritura. Hay días muy buenos, hay días muy malos. Oye, perdón, ayer me lo hiciste muy bien, ¿por qué hoy no lo estás consiguiendo? ¿Me estás tomando el pelo? Ahí está. Entonces, claro, como son estos niños que unos días funcionan bien, otros funcionan mal, y aparte que nos pillan cansados, porque la carga emocional y física que implica 24/7 estar con ellos nos hace que hay veces que seamos humanos y perdamos la paciencia. Vale, entonces, mirad, cuando Laura y yo nos propusisteis esta charla, inicialmente, pues con lo típico, lluvia de ideas, discapacidad, ¿qué es la discapacidad? ¿Cómo la podemos asociar con el TDAH? Y entonces os vamos a plantear qué significa discapacidad hasta el TDAH. Cuando hablamos de persona con una capacidad, ¿qué significa la palabra capacidad? Que tiene potencial, es decir, puede llegar a realizar algo. No hace falta que ya lo domine en este momento, sino que puede llegar a. ¿Qué es lo que sucede? Que puede ser que el contexto haga o biológicamente el niño
haya algo que haga que o sea más lento en conseguir el éxito o realmente, no, vamos a quedarnos con ese concepto. Básicamente es que algo biológico o algo externo impide que el niño pueda desarrollar determinada conducta, aprendizaje o... Son sus competencias, ¿no? Decimos, tiene la capacidad de poder aprender algo, tiene un potencial para llegar a conseguir tener esa capacidad, pero luego depende del entorno, depende del contexto, depende de él mismo, depende de la familia, que llegue a ser competente, lo suficientemente competente en eso. Efectivamente, pero vamos a quedarnos en el concepto de capacidad. Aquí os hemos puesto que el TDAH, el chaval TDAH, tiene intactas otras capacidades. Entonces, no todo el mundo somos buenos en música, no todo el mundo somos buenos en matemáticas, pero sí somos buenos en otras áreas. Hay algo maravilloso, ¿habéis oído hablar de Gardner? Las 8 inteligencias de Gardner. Gardner nos dice que ya no somos de letras y de ciencias, es que ahora tenemos posibilidad de la lingüística, la parte de del espacial, la motórica, la ambiental, la de interpersonal, la intrapersonal. Hay niños que tienen capacidades, diferentes capacidades y unas mejores y otras un poquito más limitadas. ¿Qué sucede? Que hay que coger las buenas, las que ya de por fábrica, ¿cómo se dice? Valores base, de fábrica, claro, son capaces de potenciar muy rápidamente y compensarán aquellas que tienen más dificultades. ¿Y en qué son buenos nuestros chavales con TDAH? Son muy creativos, excesivamente creativos, pero bienvenido sea, por favor. Son capaces de resolver, gracias a esa creatividad, los problemas que hay, ¿vale? Pues quizás pues se desvíen un poquito, pero en realidad ellos tienen una capacidad innata para desarrollar respuestas y resolver diferentes problemas. Y luego son capaces de hiperfocalizarse. Maravilloso. Si por fin encontramos algo que les gusta, les encanta, van a darlo todo. ¿Cuál es el problema de estos niños? Su capacidad de perseverancia. No son perseverantes, se cansan. Se cansan porque lo dan todo. Y es como todo, llega un momento en que efectivamente si yo lo estoy dando todo me voy desgastando. ¿Y qué sucede? Que desgraciadamente, mirad, ahora os paso esta diapositiva, puedes pasar a la siguiente por fin. Desgraciadamente, ¿no? Si hablamos de capacidad, me gusta mucho esta diapositiva, esa capacidad nos dice que todos nosotros podíamos haber llegado a ser Rafa Nadal. Todos tenemos esa grandísima capacidad de haber sido Rafa Nadal. ¿Qué quizás nos ha faltado? ¿Qué me ha faltado a mí? Un poco más de motivación para ser como Rafa Nadal. ¿Qué me ha faltado? Esfuerzo. Esa es la dificultad que tienen hoy en día nuestros chavales. ¿Vale? A nosotros nos han enseñado en la cultura del esfuerzo. Todos los que estamos aquí nos han exigido y hemos dado el callo malayo para conseguir cualquiera de los éxitos que hemos tenido. Pero los niños de hoy en día no. Pues quizás en algo estamos fallando porque los estamos estimulando en tanto, quizás que no les está dando tiempo a exprimir bien algo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No estamos llegando a ser nuestro querido Rafa Nadal porque no tenemos una cultura de esfuerzo. Estos chavales tampoco la tienen, todos en general. No son capaces de entrenar lo suficiente para llegar a ese nivel de superdotación o supercapacidad. ¿Vale? Entonces, volvemos. Nuestros niños son discapacitados, ¿no? Tienen la capacidad, pero tienen por valores de fábrica unas dificultades que les hacen no desarrollar adecuadamente pues, sus capacidades. Si hablamos de discapacidad, aquí entramos, ¿qué es lo que sucede? Pues que el TDAH en sí no es una discapacidad, en sí, aquí en Petit Comité, nosotros, no es una discapacidad, no es limitante. Sí entendemos ante qué estamos. ¿Por qué? Mirad, el otro día quedé con una amiga para tomar algo tal y somos un grupo de amigos y esta tiene mi misma edad que yo. Sin embargo, pues por circunstancias se casó con alguien que tiene 10 años más que ella y por circunstancias ella ha entrado a trabajar en una residencia de ancianos. Cada vez que quedamos está agotada. Cada vez que queda, al sol, al sol porque de verdad, no, quedar hasta tan tarde, no. ¿Qué ha sucedido? Que el contexto, el entorno, lo que ella vive día a día, genera ese tipo de conductas.
esa limitación, esa discapacidad, cuando hablamos de una limitación o una discapacidad, lo que genera es que vamos a asumir que tiene una discapacidad porque no es autónomo. No es autónomo porque constantemente le tenemos que recordar, quítate los zapatos al entrar en casa, come de determinada manera, o no te olvides que mañana tienes examen de, Coge o la te he dicho mochila, mil no te olvides el veces. almuerzo. ¿Vale? Entonces, claro, no son autónomos porque nosotros tenemos que regular la conducta y eso es lo que os vamos a querer explicar y transmitir hoy en día. Tienen una dificultad mayor en concentrarse. Claro, no son capaces, a no ser que les guste mucho algo, hiperfocalizan, ahí sin ningún problema, Motivación al pero poder. a la hora de concentrarse tienen una dificultad que ahora veremos por qué, ¿no? ¿Eso qué genera? Hablaremos de discapacidad porque hablamos de discapacidad educativa. ¿Dónde suelen fallar más? En el contexto educativo. ¿Y por qué hablamos de discapacidad? Porque en realidad llega un momento en que la bola se hace más grande, más grande, más grande, porque no van adquiriendo competencias cognitivas y entonces van suspendiendo determinadas materias o va habiendo un absentismo escolar. Ahí sí hablamos de una discapacidad. Ahí sí estamos hablando de discapacidad. ¿Provocada por él? Hombre, bueno, él es protagonista, pero se supone que es niño todavía, que es adolescente, que nosotros, los que estamos alrededor, qué bien, qué fácil decirlo, deberíamos de conseguir que no quiera tirar la toalla, que él se entienda y que regulemos, que reorganicemos. El otro día hablaba con un profesor y nos decía, es que el sistema educativo, que voy a deciros que no sepáis, está mal organizado. Seguimos priorizando que memoricen, que adquieran información y que la absorban. Y el otro día oí a un chico hablar y decía que la información que tú memorizas dura 72 horas. 72 horas. Que si tú le haces un examen a un niño hoy, vuelve a hacer el examen dentro de 3 días sin avisar. A ver cuánto del 8 que ha sacado, del 7 que ha sacado o del 4 que ha sacado, cuánto ha sacado ahora. Cuando hoy en día tenemos acceso a toda la información en cualquier momento y más con el invento del ChatGPT. Madre mía. Bien, entonces quizás el sistema educativo no les está haciendo adquirir un aprendizaje realmente significativo. ¿Vale? Pues veamos, la discapacidad, recordemos, es una discapacidad educativa, nos viene bien, genial. Al ser una discapacidad educativa, las instituciones asumen que se deben de tomar medidas legales. El niño tiene que obtener una adaptación que él merece y que necesita. ¿Por qué? Porque habéis oído esa frase de somos profesores profesionales del siglo XX con alumnos del XXI y una escuela del XIX. Totalmente obsoleta. Pero es que esta frase yo llevo 30 años ya ejerciendo y la sigo repitiendo porque seguimos lastrando, ¿vale? Quizás falta más una formación en ese sentido de los profesionales que nos dedicamos a... Vale, entonces, ¿qué es lo que necesitan? Que no pierdan sus competencias porque las capacidades las tienen. Ahora explicaremos en qué fallan. Hemos hablado de lo que es la capacidad, hemos llegado a la discapacidad, es una discapacidad educativa, hablamos de competencias que no se le permiten ir adquiriendo y entonces necesitamos entrar en un concepto que quizás es más interesante y más que hablar de discapacidad, a nosotras nos gusta un poquito más el concepto de disfunción. Algo no funciona bien. Y algo no funciona bien neurobiológicamente se llaman los neurotransmisores, el wifi. Es decir, el niño yo tengo un pedazo de ordenador, pero el wifi no me llega y yo no puedo utilizarlo. Ellos tienen la capacidad, pero no nos llega lo que ellos podrían llegar a hacer. Entonces, necesitamos entender que biológicamente hay una limitación. Entonces, esto Laura quizás lo puede explicar mucho mejor, y es que aquí hay dos neurotransmisores que no funcionan bien. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la dopamina y la noradrenalina? ¿Verdad? La noradrenalina es la que permite, o sea, ellos segregan bien la noradrenalina. Lo que dice es que el lóbulo frontal se tiene que activar. ¿Y para qué me sirve el lóbulo frontal? Casi nada. Para autorregularme, para decir, para. Piensa, ¿seguro que lo que vas a hacer está bien? Es fantástico. ¿Cuándo surgió el lóbulo frontal? El lóbulo frontal fue maravilloso porque fue el que permitió que dejáramos de ser
corrígeme a lo mejor, cuidado, que aquí tenemos una doctora, es la que me permitió pasar de ser Australopithecus a Homo sapiens sapiens. Podíamos autorregularnos, planificar y organizar la información nuestra y del entorno. ¿Qué es lo que sucede? Que la hormona o el neurotransmisor que debería de hacer que se active esta zona, sale, desaparece. O sea, es como, perdón, sale, pero desaparece demasiado rápido. Y entonces no activa una zona que nos permite el piensa. Piensa. No funciona. Biológicamente tenemos una limitación. Y luego la dopamina, se sabe que, ahí os lo hemos puesto, la dopamina, pues tenemos una liberación o en unos casos excesiva o en otros casos por defecto mínima, pero los efectos son los mismos. ¿Y qué es lo que nos permite otra vez activar el lóbulo frontal, por ejemplo, para conseguir que atienda, para conseguir que pueda iniciar una tarea y mantenerla? Exacto, pero es que lo importante es iniciarla. Si ya somos todos procrastinadores, si es que nos encanta, pues a 5 minutos, el mismo despertador, 5 minutos más tarde, pongamos la alarma, pues en ellos empiezan a invadirles una serie de pensamientos que en realidad, si yo ya lo escuché, me lo sé, no hace falta. Llego 5 minutos antes, me lo deja Mariano, que siempre hace los deberes y me los prepara. Si Mariano llega y no los ha hecho, empieza, bueno, pues no pasa nada, porque justo hoy no me va a preguntar. Y ya se queda con ese pensamiento y no pasa nada. Son las 10 de la noche un domingo y me dijiste que ibas a empezar a trabajar. ¿Qué pasa? Está controlado. Y tú, nada, pues debe ser que él sabe algo más que yo no sé, como padre, como madre. ¿Vale? Entonces, biológicamente tenemos una alteración que nos hace que efectivamente nuestra corteza frontal no funciona adecuadamente, no puede planificarse bien. Y luego ya entonces, esta diapositiva os la quiero hacer ver, ahora enseguida Laura empezará a darnos estrategias, porque quiero que de verdad empezamos a entender algo, me gusta mucho este concepto. ¿Vosotros habéis oído que nuestro cerebro son 3 cerebros en uno? Pues la zona verde es el cerebro que equivale a la época reptiliana. Hace 200 millones de años existieron los primeros reptiles llamados dinosaurios. Y tenían un cerebro más o menos que equivale a la zona verde. Nosotros hemos heredado ese cerebro. El Australopithecus, ¿no? El Australopithecus, vale. Entonces, ese cerebro inicial verde, me encanta este concepto, generó lo que os hemos puesto ahí arriba, ¿no? Es el llamado sistema límbico que se encarga de las emociones y motivación. Cuando nosotros tenemos un bebé recién nacido, se mueve siempre por el quiero. ¿Por qué llora? Tiene hambre. ¿Por qué llora? Porque ya se ha hecho y quiere que le cambiemos. ¿Por qué está contento? Porque se siente feliz. ¿Vale? Pero se mueve siempre por quiero y cómo me siento. Pues así era nuestra primera evolución. Con el paso de los milenios, llegamos a el Australopithecus, que empezó a desarrollar un segundo cerebro, que era el cerebro que era cognitivo. Me voy a rascar. El segundo, que es el cognitivo, es, vale, pues como me está picando, me voy a rascar. Vale, hasta ahí, os digo y ya está, me rasco. Avanzamos. Y luego llegaríamos al último cerebro, la última parte del cerebro, que es el cerebro prefrontal, que es el que permitió ya pasar al Homo sapiens, que es el que dice, cuidado, autorregúlate, tienes una urticaria. Como tienes una urticaria, ahora mismo no te rasques porque va a ser peor. Entonces regula y para. ¿Qué es lo que sucede en estos niños? Que si tú no le avisas en el momento que él siente el picor que no se tiene que rascar, no lo va a memorizar. Esa es la dificultad que ellos tienen. Ellos tienen dificultad ellos en no inhibir. pasan. Por eso tenemos una dificultad real. ¿Por qué? Porque por mucho que tú le digas, insistas, que no se tiene que rascar, se va a rascar siempre que emocionalmente sienta, su cerebro cognitivo le diga ráscate y el inhibitorio no actúe. Porque no actúa, porque llega un momento en que no actúa. ¿Cómo conseguimos que actúe?
¿No os ha pasado a vosotros que sois capaces de estar escribiendo cualquier cosa y al mismo tiempo que estáis escribiendo una idea que os ha surgido, sois capaces de estar pensando en un problema personal y seguís escribiendo? Ellos, eso es imposible. ¿Se ha pasado solo? Ellos en ese ¿Has momento... pasado tú? Sí, he sido Ah, yo perdón, sin querer. No, perdón. pero dale para atrás. Ellos no pueden hacer eso. ¿Cuándo nosotros podemos realmente hacer dos tareas de forma efectiva a la vez? Cuando hemos memorizado una de ellas y la podemos hacer mecánicamente. ¿Cuál es el problema que tienen ellos, nuestros chavales? Que no ha dado tiempo a memorizar una tarea. Es decir, si tú quieres que el niño haga una tarea determinada que tú le has ido avisando a lo largo de todo un día o incluso 2 días antes, se lo estás verbalizando, pero mientras tú se lo estás verbalizando, él está viviendo, lo decíamos, 1000 cosas a la vez, el sonido, la luz, recordando lo que un amigo ha visto una cosa, esto lo voy a utilizar más tarde. No le da tiempo a memorizar aquella conducta que tú quieres que luego él desarrolle. ¿Y qué hace? Que nos frustremos y que tú empieces a decirle, pero vamos a ver, ¿no lo has hecho? Dime cuántas veces te lo he dicho. Dime cuántas veces te lo he dicho. En el modelo educativo habitual lo que tenemos es la sensación de que yo te lo digo una vez y genera un pozo, te lo digo otra vez, genera otro pozo, ¿no? Entonces los adultos tenemos la sensación de, si se lo he dicho tantas veces, tiene que haberle calado, se tiene que haber acumulado, ¿no? El mensaje tantas veces que se lo he repetido. En ellos no sucede, Y igual sobre que todo, entra la información, sale. y sobre todo Necesitamos porque acompañar. sobre todo porque hacemos un gran esfuerzo por decir, por favor, quiero encontrar las palabras perfectas y maravillosas para que esta vez me comprenda. Y esta vez creo que ha quedado súper, que bien lo he hecho. Pero ellos aprenden y Entonces, retienen por experiencia. Sí, no, exacto. Si nosotros dedicamos y nuestra maravillosa escuela dedica tiempo a que esa dopamina y noradrenalina realmente actúe de forma externa, necesitamos entrenarlos y no perder tanto tiempo en algunas cosas. Es decir, cuando tú de repente quieres que tu hijo sea un dechado de virtudes, pues oye, prioriza, porque precisamente con esta dificultad que presenta el niño, no te plantees que siempre lo haga bien. ¿Ha entrado en casa? Todo lo que tendría que haber hecho entrando en casa está perfecto. ¿Ha ido al baño? Todo lo que tenía que haber hecho estando en el baño. ¿Ha ido al colegio? Todo tenía que estar controlado porque no pueden, porque hemos dicho que son altamente creativos, porque hemos dicho que son altamente resolutivos, porque su mente no para. Y como no para, no le da tiempo a aprender algo muy, muy determinado en conducta. ¿Quieres que el niño lo haga bien? Entrénalo conductualmente y ponte esa meta. Quiero que consiga que cada vez que llegue de casa se lave las manos. Todos los días, al entrar en casa, tú ya nada más entrar, sí, muy bien, cariño, pero vamos a lavarnos las manos, venga. Y ya sabes, nada más lavar las manos, merienda y vamos directamente al salón. Necesitan ese acompañamiento. Exacto. Para que creen realmente Directo. el hábito de ir ensamblando y generando un patrón de conductas que queremos que realicen. Luego está ese tema de la motivación, que si de repente he escuchado que se ha encendido la tele y está sonando la música de mi serie favorita, por mucho que me estés acompañando, la motivación me hace que mi foco esté allí y entonces voy a eludir y voy a evitar lo que tú me estás pidiendo porque mi foco está en ese sonido, en esa melodía, o a lo mejor empieza el fútbol, empieza el partido de fútbol de no sé qué, si no hemos acabado los deberes, pero yo ya sé que está empezando el partido de mátame, no puedo seguir concentrado en lo que tú me estás pidiendo, ¿no? Entonces el planteamiento es acompañarles siempre y entender que tiene que ir paso a paso. Y porque nuestra memoria a corto plazo tiene una duración muy, muy, muy corta. En un estudio se dice que nosotros somos capaces de retener lo que sucede entre 100, 300 milisegundos. Conforme va pasando el tiempo se borra. Si tú no le has dado tiempo, que es menos de un parpadeo, si tú no le has dado tiempo a procesar, nos ha pasado el otro día de esto, oí un vídeo que me encantó y decía, era como, ¿no os ha pasado alguna vez que estáis hablando con alguien? Estáis atentos, estáis hablando perfectamente y de repente hay un ruido. Y haces, madre mía, perdona, ¿qué has dicho? Y mientras la otra persona te lo está diciendo, tu cerebro lo ha procesado y lo ha oído. Hay veces que tendemos a decir ¿qué? Y cuando te lo están diciendo, no, sí, ya lo sabía. Pues porque hay un periodo real. En ellos, ese periodo es un vacío. Un vacío.
no llega. No llega la información correctamente y no les llega. ¿Por qué? Porque tienen muchos estímulos interiores y externos que les impide que os escuche. Hay una de las cosas que yo he aprendido, lo que más he aprendido en estos años es solo hablar cuando sé que me van a escuchar. O sea, es que yo trabajo con adolescentes mucho y realmente he desarrollado la capacidad de hablar solo cuando sé que me están escuchando. Porque tenemos tendencia nosotros como adultos a saber lo que tenemos que decir y lo soltamos. Espera, ¿te está escuchando? Claro, vale, no me ha oído, se lo voy a volver a decir. No, ¿Qué hacemos? y es Sobrecarga, ruido de sobrecarga. fondo, Y nos tu voz. cansamos nosotros. Espérate. Y además, otra cosa, el tiempo de atención es nada y menos. Quiero decir, no le des un sermón. No le des un sermón. Yo doy clases en la universidad que ahora nos han puesto que son 2 horas. 2 horas es, y mira que ya están en la universidad y tienen 20, 21 años, que no me escuchan. Que llega un momento en que, por mucho que yo haga, dejan de escucharme. Pues ellos, que son muy jóvenes, imaginaros. Luego también hemos leído y sabemos que la evolución del cerebro prefrontal es un 30% inferior al cronológico. Es decir, que si tiene 16 años, cronológicamente en el prefrontal, en esa capacidad de autorregular, de parar, de planificar, organizar. de concentrarse, están en un nivel de 11. Pero chico, que ya tienes 16 años, que ya tienes 20 años y luego ya vemos que hay diferencias entre hombres y mujeres. Cada uno somos biológicamente en este sentido diferentes. Bueno, pues ya lo leeréis también, como os vamos a pasar el PDF o tal, vais leyendo pues ejemplos que demuestran cómo funciona un cerebro con TDAH y sin TDAH en cada uno, me parece muy interesante. Y quedémonos con esto mismo. Esta parte de que la dopamina y la noradrenalina no activa adecuadamente justo la corteza que nos ha permitido llegar a ser Homo sapiens sapiens, pero no la activa adecuadamente, pero sí puede funcionar. O sea, no es una limitación como una discapacidad intelectual. Las discapacidades intelectuales hay una limitación real, nunca vamos a decir un techo, pero hay una limitación en pensamiento abstracto. Las personas con discapacidad intelectual, conceptos muy abstractos, no llegan a entenderlos. No pueden. Aquí no estamos hablando de nada que no puedan, pero necesitan un entrenamiento en las etapas iniciales. Y también que ellos se entiendan, ahora llegamos y te voy a explicar lo que te pasa. No, no hace falta que le expliquemos lo que le pasa. Necesitamos nosotros ser esa noradrenalina, ese wifi. Nosotros, hasta donde podamos, claro, porque es agotador, realmente agotador, porque además son combativos, porque tienen razón y siempre tienen razón. Y entonces tú asumes y dices, cuando quieras escucharme, me buscas. No hay ningún problema. Yo estoy aquí, ¿eh? Es agotador, la verdad es que es una de las características que Tienen más razón nos encontramos. siempre. Pues ahora sí es tú. ¿A dónde queríamos llegar? Un poco con toda esta introducción más psicobiológica, ¿no? Más de qué es lo que sucede en todas esas áreas y por qué las conductas, los comportamientos y el cerebro, ¿no? Al fin y al cabo funciona de esa manera. Pues queríamos llegar realmente a esa discapacidad, volviendo a la misma palabra, ¿no? Como menor capacidad o como dificultad para cómo afecta en cada uno de los 3 grandes ámbitos donde se desenvuelven nuestros niños y nuestros adolescentes, como son el ámbito familiar, el ámbito social y el ámbito académico, el curricular, el del colegio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente analizamos y entendemos, observamos que hay una sobrecarga emocional y un estrés parental descomunal, ¿no? Patente. Realmente muy claro, muy evidente. Muchas veces cuando nos encontramos con familias, en el gabinete llegan familias, ¿no? Que a lo mejor te dicen, no, tengo 3 hijos. La semana pasada llegó una mamá y me dijo, tengo 4 hijos. De los 4 hijos tengo 2 TDAH y 2 no TDAH. Pero es que en vez de 4 hijos es como mi experiencia vital es como si tuviera 6, porque los 2 TDAH valen por 2, evidentemente, ¿no? Entonces el planteamiento es, se genera este diagnóstico, un desequilibrio familiar, más allá de lo que suponga esa carga o esa dificultad en la paternidad y en la maternidad. Y desde luego no nos han enseñado, te enseñan a educar, buscamos siempre, ¿no? La maternidad viene y la paternidad sin manual de instrucciones. Entonces, sí. sin querer, ¿qué hacemos? Vamos a buscar el ejemplo, el modelo que hemos recibido. Y ensayo y error. Y sin duda alguna, esta
generación de mamás y de papás que estamos ahora mismo siendo y ejerciendo no tiene nada que ver con la generación de la que venimos. Es decir, toda la influencia de la tecnología, todo el efecto, toda la apertura y todos los beneficios que nos ha generado esta explosión tecnológica de esta generación, por un lado muy grande nos aporta algo muy positivo, pero sin duda ha hecho un cambio que en vez de una generación el salto puede que se experimente como 2 generaciones. Entonces vamos a recurrir al modelo educativo que hemos recibido y es como si fuera el de nuestros abuelos o el de nuestros bisabuelos, porque las herramientas que se utilizaron con nosotros no nos sirven para ejercer como papás y como mamás. Entonces, sin lugar a dudas, ¿qué estrategias podemos ofrecer para mejorar estas dificultades o estas capacidades limitadas en nuestros niños y adolescentes en el ámbito familiar? Por un lado, sin lugar a duda, lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Es decir, pertenecer a asociaciones, generar esa psicoeducación que para mí es fundamental, es entender, no lo estamos haciendo mal como papás o como mamás, sino que realmente hace falta un modelo que es nuevo, que no lo hemos podido desarrollar de forma instintiva. Tenemos que recurrir a las bases de los profesionales que sí que estamos al frente de relacionarnos y de entender cómo funcionan estas personas. Luego, otra de las estrategias fundamentales en el ámbito familiar, lo que decíamos antes, rutinas claras y consistentes. Repetir, 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 ¿no? Es como el martillo pilón. Tenemos que ser conscientes de que lo que a cualquier otra persona le supone 5 repeticiones aprenderlo, con él no van a ser 5, van a ser 50, ¿vale? Entonces, eso es muy cansado, pero al final realmente, si mantenemos patrones, funciona y ves que sí que se crea ese aprendizaje, pero tenemos que tener claro que evidentemente la montaña va a estar más empinada para ellos y para nosotros que les acompañamos. Cuando hacemos esa sesión de mostrar ese diagnóstico, ¿no? Yo les planteo que es un superpoder, que de verdad es un superpoder, pero como todos los superpoderes, hasta que el superhéroe es capaz de aprender a utilizarlo, va prendiendo fuego, ¿no? Al mundo entero, ¿no? Va haciendo desastres allá por donde pasa hasta que es capaz de manejar esa energía, ¿no? Porque al final eso es lo que tienen, una energía descomunal, que tenemos que aprender a reconducir y a canalizar. Pero también os decimos una cosa, en estos niños lo que funciona realmente es intentarlo día a día. Es un vaso que se va llenando. No tenemos el éxito asegurado, pero sí funciona que cada día lo hayamos intentado. Y aparece la magia, aparece, porque claro, que bien, yo tengo una gran responsabilidad porque mi hijo tiene un superpoder. ¿Contra qué me estás diciendo? ¡Qué horror! No, simplemente es por intentarlo día a día, sucede. Tenemos que superar una etapa en la cual hemos sido una figura visible, una figura coherente y una figura además que empoderaba. Es verdad que les tenemos que meter caña y aprender a disfrutar, pero nos tiene que ser el único lenguaje que nosotros le ofrezcamos. Aprender a disfrutar de los pequeños logros. Yo, ¿no? Que son reales. Para mí es fundamental esta terapia, es como estrategia en el ámbito familiar, la terapia familiar. No solo llevar al niño a un lugar en el que el niño haga terapia, que le incorporen determinadas herramientas, que le entrenen en determinadas estrategias, sino al fin y al cabo funcionamos en un sistema, la familia es un sistema, el grupo clase es un sistema, un trabajo de equipo, un equipo de coordinación de cualquier cosa es un sistema y evidentemente todo lo que cada uno de nosotros generamos influye y repercute en el resto. Entonces, realmente el diagnóstico de TDAH se asocia a un nombre y apellido, con un niño, con una niña, con un adolescente en concreto, pero en realidad ese diagnóstico afecta y repercute a todo el sistema. Entonces, la terapia es fundamental que no solo sea dirigida al niño y al adolescente, sino trabajemos cada uno de los miembros de ese sistema, cómo lo vive, cómo lo siente, en qué le afecta, en qué le repercute, ¿no? Entonces, es una de las herramientas más importantes a aportar, ¿no? A incorporar. Porque fijaros, la parte emocional no está comprometida. Ellos tienen una parte emocional a flor de piel. Y sienten lo que hasta pasa, el infinito. exacto, porque ellos lo verbalizan y nosotras que siempre estamos observando lo detectamos. Lo que pasa es que ellos han generado una capacidad de, me da igual lo que me digas, no me afecta, me castigas, perfecto, pues castígame, pero no es real. Y ellos hasta la muerte dirán que les ha dado igual el castigo o lo que tú les hayas dicho, pero emocionalmente saben, porque son muy inteligentes, que han fallado. ¿A quién? Justo a las personas que menos quieren fallar, pero bueno, también sois las personas a las que más caña les puede meter, porque meten caña.
Cuando planteo reuniones con los padres y hacemos esas pautas de intervención con papás, les digo que hay palabras tabúes en la convivencia de la familia y una de ellas es para. ¿Cuántas veces llegan a escuchar? O sea, es como que crea una herida, ¿no? Hay muchos niños que dicen, es que yo no sé estar quieto, es que yo no puedo estar quieto, es que a mí siempre me están diciendo, párate, ¿no? El no, el no, ¿no? Al final llega un momento en el que es, en lugar de focalizar en pararles, en frenarles, vamos a focalizar en, haz esto, coge, siéntate aquí, ponte Claro. aquí. Ya no le estás diciendo, no hagas la conducta que estás haciendo, porque él hace un hiperfoco, no puede dejar de estar tocando. Me estás diciendo que no toque el mando, que no toque el mando, pero me sigues poniendo el foco en el mando. Entonces, Sí, porque además genérame es el foco en otro atractivo el lugar no. Nos y dime, gusta. ponte con esto, saca un puzzle, coge los Lego, ¿no? Es como cambiemos un poco la forma en la que nos comunicamos con ellos, porque sin darnos cuenta nos quedamos atrapados ahí. Es como, te estoy diciendo ¿por qué me desafías? Ojo, no es un desafío, es que están Tú hiperfocalizados puedes, ahí, tú puedes. ¿sabes? Es El un otro día cambia. una niña chiquitina, lo vimos, una niña chiquitina, que también es muy difícil, tuvo un conflicto en el parque con los compañeros, los amigos o lo que fuera, y se empoderó en plan de drama griego, estaba frustrada, Era su frustrada, y momento. le decía a la madre cómo era, mamá, párame, fréname, cómo era, le decía, o sea, Ayúdame a fue de parar. verdad muy dramático porque la veías que la niña iba a la madre, que ya era un referente, y le decía, ayúdame a parar, ayúdame. ¿Cómo lo decía? Claro, ayúdame a parar. Ahí ya estaba totalmente fuera de su control. Pero además estaba siendo una sintomatología emocional que le molestaba, que le hacía daño, que era desagradable. Es decir, se sentía tan alterada que con sus palabras, ayúdame a parar, no puedo salir de aquí, ¿no? Es como un bucle. Entonces, claro, realmente el pararnos a analizar, otra vez con la misma palabra, pero desde fuera decir, vale, ¿cómo lo está sintiendo, viviendo él? Sin querer nos quedamos desde fuera en, es que se tiene que comportar, es que vamos a una sala de un médico y tiene que estarse quieto, es Al que lo que se restaurante. espera, ¿no? Lo que la sociedad, lo que el mundo, lo que el entorno espera de, pero y al final, ¿cómo realmente lo está viviendo él, ¿no? ¿Cuánto de conflictivo es ir a un restaurante para él? Yo recuerdo en la universidad una de las profesoras que más conectábamos, ¿no?, con ella en este sentido, y ella estaba súper formada también en TDAH, ella verbalizaba, imaginaos que el mundo a vuestro alrededor, todo, absolutamente todo, tuviera sonidos de sirenas y todo tuviera luces de neón. Imaginaos estar en esta misma sala y que a vuestro alrededor ese cartel, los cables, el enchufe, los Lo carteles, perciben. todo tuviera luces de neón y los sonidos fueran súper impactantes. Sería imposible estar concentrados en lo que solo yo estoy diciendo. Es decir, ellos perciben el mundo a su alrededor 360 grados. Todo a su alrededor. Nosotros vamos a una cafetería y tú te sientas a tomarte un café con un amigo, con una amiga, y tú haces foco. Es decir, aunque en la mesa de al lado estén haciendo así, tú estás conectado con la conversación. Ellos no. Todo absolutamente para ellos les llama la atención al mismo nivel. ¿Cómo van a estar en un restaurante quietos? Y Por ya si ejemplo? llegamos a la edad adolescente que les gusta a alguien o han discutido con alguien, o sea, ya lo viven todos al 2000 las emociones que Generamos sienten el con el hiperfoco entorno. ahí y ya está. No, pero vamos a estudiar. Mamá, pero es que no sé qué, o no, pero es que le he dicho esto y no me ha dejado. Está enfadado. Entonces, juntamos, ¿no? Unimos, hacemos esa conexión del ámbito familiar con este ámbito social del que ahora también estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que realmente hay una falta de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque no son capaces de incorporar esas habilidades sociales, pero porque hay un exceso de estimulación en el entorno que me impide, si estoy en un entorno súper tranquilo y súper calmado, soy más capaz de intentar esforzarme por algo. Pero si el entorno es muy estimulante para mí, todo va a ser más difícil. Entonces, muchas veces entro en una tienda y hay un objeto que me está llamando tanto la atención que aunque mamá me haya dicho cuando entras a una tienda solo mirar, hay solo mirar, pero tú estás viendo eso, ¿cómo lo voy a mirar y no lo voy a tocar? ¿No? Entonces, es verdad que resulta para ellos tan llamativo Atrayente. que aunque estén Y es... intentando inhibir la respuesta no pueden. No pueden. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que al final llega un momento en el que es que vengan tus amiguitos a casa a merendar. Ah, pero no sé quién no.
porque es que no sé quién no va a parar, va a tocarlo todo, va a no sé qué. Entonces, ¿ahí qué sucede? Ya estamos con esas etiquetas y al final con esa exclusión, porque se lo encuentran. Es algo que, aunque intentemos poner todo el andamio a su alrededor para que estén súper integrados, realmente en algunos de los momentos de sus vidas se lo encuentran, ¿no? Nos vamos a una excursión y queremos ir todos en la misma habitación, nos organizamos, pero con no sé quién no, porque tendremos problemas, ¿no? Al final es como nos lo vamos encontrando, es que no lo han invitado al cumpleaños de no sé quién, o es que se ha quedado sin pareja del autobús, o es que, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos abrir a la sociedad la realidad de lo que viven estos niños, que realmente se entienda, y ahí volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? A esa discapacidad invisible, ¿no? Si nos encontramos con un niño que realmente físicamente tiene un fenotipo, a ti no se te ocurriría no invitar al cumpleaños a su amiguito, aunque sea síndrome de Down. ¿Cómo no le vas a invitar? Pues que vengan todos y que venga también. Y nos adaptamos. ¿Por qué? Porque desde fuera, y esto es algo muy cruel, pero es algo muy real, nos adaptamos a lo que vemos, entendemos que tenemos que adaptarnos y que bienvenido sea y bienvenida sea esa inclusión. Pero en este caso no viven esto. Viven en, es que es un maleducado, o es que no para quieto, o es que no respeta. Vale, vamos a entender por qué no. Entonces, ahí a nivel social realmente sí necesitamos abrir esta ventana al mundo, ¿no? Que el mundo entienda qué es ser TDAH, ¿vale? Entonces, sabiendo que no lo van a entender. Que no lo van a... Pero cada vez más políticos, y bueno, políticos no lo sé, pero más actores, sí, es verdad, personajes públicos. Están diciendo, es que yo soy TDAH. Sí, porque sí es verdad que se genera una cicatriz. Es decir, Sí. hay muchos de ellos que llegas a trabajar con ellos en la adolescencia y consigues esa evolución, consigues esas pautas académicas, consigues que se saquen los estudios que quieran, llegamos al nivel en el que pueden elegir a qué me quiero dedicar, a qué profesión, y entonces ahí hacen el hiperfoco y son la bomba, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? ¿Cuántos médicos, cuántos actores, destacan, cuánta gente que tiene TDAH llega al ámbito profesional y destaca? ¿Por qué? Porque la motivación les mueve. Pero claro, si te paras con ellos a hablar y si te paras a reflexionar, ¿y cómo fue tu infancia? Ah, cuidado, oscura, que esto es otra cosa, ¿no? Ahí hay una cicatriz que probablemente se haya convertido en eso, una cicatriz que me permite seguir adelante, que me permite vivir y que me permite integrarme y ser feliz. Pero dolió, y dolió mucho, ¿no? Entonces, en parte dolió porque personalmente no tenía las herramientas, pero en parte dolió porque la sociedad no hacía que eso fuera algo normal, ¿vale? Entonces, realmente en el ámbito social, fijaos, yo creo que es el ámbito al que menos importancia se le da y al que más importancia habría que darle, porque al que focalizamos por completo es al académico, ¿no? Es como a los niños les decimos... Yo solo le pido... Exacto, yo solo le pido que apruebe, ¿no? Es como, yo tengo mi trabajo, el colegio es su trabajo, es su responsabilidad, y entonces ahí es donde más se focaliza la intervención, las ayudas, los apoyos metodológicos, todo esto. En el ámbito familiar, al fin y al cabo, es el día a día y es la convivencia y se genera un desgaste tan brutal que al final necesito intervenir. Pero en el ámbito social todo pasa desapercibido. Es como, cierro la puerta por la noche y yo sé lo que tengo dentro de casa, el resto ya se apañará, ¿no? Cada palo que aguante su vela. Pues no, pues es que esto es social, es que realmente nos repercute y hace, o sea, influye realmente en todo el sistema, ¿vale? Avanzamos. Entonces, ¿qué barreras se encuentran, solo esto rápido, qué barreras se encuentran en ese ámbito social? Dificultades para interpretar las normas sociales porque realmente sus impulsos son superiores a cualquier capacidad lógica de analizar en el momento, problemas para gestionar sus frustraciones porque sus emociones se disparan a un nivel sobrenatural. Ahí vamos a ese superpoder que decimos. El cerebro inicial límbico lo tienen muy bien trabajado. Totalmente. Y ahí vamos sin querer a que esas frustraciones, si no las analizamos, si no las acompañamos y a través de la terapia las conseguimos regular, llegamos a ese aislamiento. A veces en niños ya lo observamos y otras veces no se observa hasta la adolescencia, ¿vale? Avanzamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias generamos o incorporamos? Sin lugar a dudas, entrenamiento en habilidades sociales a ellos, ¿vale? Pero en un entrenamiento en habilidades sociales que tiene que ser muy práctico. No nos sirve la teoría, es decir, por ejemplo, se me ocurre, cuando trabajamos con niños con autismo, con niños autistas, las habilidades sociales, ¿no? Esa rigidez, son niños muy cuadriculados, les cuesta entender las bromas, las ironías, los dobles sentidos, cuando la cosa va rápida.
puedes trabajar con ellos de forma teórica, tú puedes trabajar con ellos, yo te enseño una imagen y en esta imagen, ¿qué está sucediendo? Y ahora, ¿qué podría hacer Juan? ¿Qué podría hacer María? ¿No? De forma teórica, ellos son muy capaces de visualizar, de entender y de aprender a incorporar. Los niños TDAH necesitan trabajar las habilidades sociales de forma experiencial. Es decir, yo te cuento en una imagen qué está sucediendo. Se ha roto le enseño una imagen con un balón, un niño ha chutado y el cristal se ha roto, o un jarrón roto, ¿no? Por mucho que yo se lo enseñe la imagen y que yo le diga qué tendría que haber hecho, cómo él se comportaría, él va a chutar y el cristal del vecino se va a romper. Entonces necesitamos acompañarle en la situación experiencial. Igual que decíamos antes que la memoria de trabajo está afectada, entonces si tú quieres que se lave las manos al llegar a casa, que guarde el plato después de comer, lo tienes que hacer en el momento y acompañándolo, y al día siguiente repetimos acompañándolo y repetimos acompañándolo, lo mismo con las habilidades sociales. Es decir, entrenamos, vamos a la panadería. Vale, ¿qué hacemos cuando entramos en la panadería? Vamos a saludar. Saludo yo y saludas tú, ¿vale? El siguiente paso, ¿qué hacemos? Le pedimos a la panadera, ¿no? Muchas veces les decimos a las familias, si te puedes compinchar con gente para hacer ese teatro, ese entrenamiento de las habilidades sociales, hazlo, porque realmente es así como aprenden, ¿vale? Vale, modelado y refuerzo positivo. Siempre que las pequeñas batallas bien, de verdad que las pequeñas batallas, que los pequeños logros los pueda vivir como de verdad logros. un éxito. Porque es que le decimos a 2 cosas bien a lo largo del día, pero como haga 2 mal, ya está. Lo que pesa, lo que se queda en la superficie, con la sensación que nos quedamos es, ya lo has vuelto a estropear. Y ellos también, ¿vale? Entonces, invirtamos eso. Estás avanzando, estás haciendo cosas mejor, estoy contento. Y, sobre todo, para mí es fundamental con ellos felicitar y valorar el esfuerzo, no el resultado. Es decir, teníamos un examen y te estás esforzando y te estoy ayudando, pero estoy viendo tu capacidad de esfuerzo, aunque luego llegues al examen, no leas bien los enunciados y nos volvamos a quedar con el puñetero 4, da igual, estoy súper orgulloso de cómo has estudiado esta semana. Esta es la actitud. Llegaremos a conseguirlo. No me importa el 4. Me importa tu actitud, me importa tu comportamiento, ¿vale? Intentar reforzar de forma positiva sus conductas. Porque es verdad que el sistema educativo abre puertas. Es que aunque suspendan, primero que es muy difícil repetir y segundo, recordad que están obligándoles a aprender información que van a olvidar. Se abren puertas, no van a dejar de obtener el graduado escolar, formación profesional. Y yo cuando doy clase en la universidad, cada año pregunto, ¿cuántos venís de grado superior, de formación profesional? Y ya estamos en un 40% de la clase. O sea que van a seguirlo, van a seguir consiguiendo. Antiguamente nos cerraba puertas, ¿no? Parecía que decían, era más sirve para el trabajo, sirve para trabajar, pues entonces la formación profesional. Hoy en día nada que ver, o sea, la formación profesional de hoy en día es magnífica. De hecho, es lo que dice Mar, ¿no? Llegan a la universidad cuando luego, porque no nos sacan mejores notas que los que vienen de bachiller. Cerraba puertas, hoy en día, ¿no? Entonces vienen más formados. Vale, y luego la colaboración entre la familia y la escuela y la sociedad en general, no solo nosotros hablamos de la triangulación maravillosa que es familia, escuela, gabinete externo cuando trabajamos y hacemos esa intervención, pero al fin y al cabo representa la sociedad completa. Vale, y llegamos a ese tercer ámbito del que hablábamos, ¿no? Al principio, que es como el más visible, que yo lo he querido poner como tercer ámbito porque en realidad no quiero que sea ese más visible, ¿no? Yo quiero que sea en el tercer lugar el que se coloque. Entonces, ¿qué cosas suceden? ¿Qué barreras, qué dificultades nos encontramos en este ámbito académico? De los subtipos, ¿no? Sin duda, problemas en atención sostenida, ¿vale? Que no selectiva. Es decir, antiguamente teníamos más la sensación de que lo que les costaba era darse cuenta de los detalles. No, ellos tienen un escáner. Son niños que perfectamente tú dices, ¡ay! ¿Dónde me he dejado? Y te dice, mamá, ¿tienes las gafas? ¿Te las has dejado en el baño? Es como, ¿cómo lo puedes saber? Y luego cuando te pido que estés concentrado en esto, no seas capaz. Pues ellos tienen un escáner, ¿no? En mi casa tenemos a una de ellas que es la trovadora de casa. Ella lo sabe todo, dónde está todo. Ella sabe dónde están cada cosa. O sea, luego otra cosa es que tú consigas que se quede manteniendo su atención. En ¿no? otros aspectos. Entonces, esa atención sostenida, que no selectiva, la selectiva sí que la tienen normalmente bien.
La impulsividad en las respuestas, la inhibición de esas respuestas, ellos automáticamente, ¿no? No tienen ese filtro, ¿no? Tú dices, es que veo la piscina y si está vacía, ¡ey! En el borde me paro y no salto, no, ellos saltan, vacía, llena o verde, da igual, aunque no hayamos ido al chalet en todo el invierno, llegamos y está verde la piscina, es piscina, ellos saltan igualmente, ¿no? Y luego la hiperactividad. Antiguamente diagnosticábamos como TDA sin H, ¿no? Ese subtipo inatento. Hoy en día ya sabemos que todos son TDAH, porque todos se incorporan la H. Lo que pasa es que hay muchos de ellos que esa H no es externalizante, no es conductual, no es en su forma de manifestarse, sino que es cognitiva, ¿no? Son altos pensadores, tenemos niños que esa cabecita es como una coctelera que como nunca decían para, desde el ¿no? principio del siglo XVIII, inquietud mental. Inquietud totalmente. Y a nosotros nos dice que sobrepensamos. Totalmente. En el fondo todos lo somos. Totalmente, totalmente. Vale, entonces, ¿qué estrategias podemos...? O sea, Perdón. Decir, no se puede ser TDAH sin la A. No, claro. Todos son TDAH, No se es puede, decir, no la se puede. atención en cuanto al sostenimiento de la atención. Es decir, lo que sucede es que ellos, la llave mágica, y eso nos pasa a todas las personas, TDAH y no TDAH, la llave mágica que nos conecta con las actividades y con las tareas es la motivación. Es decir, si tú tienes que dedicarte en nuestros trabajos, ¿vale? Imaginaos, tengo que hacer 4 cosas distintas, 4 tipos de tareas diferentes en mi trabajo. Y hay 2 de ellas que no me gustan nada, que me resultan tediosas, aburridas y no me conectan. Pero hay una que me llena hasta el infinito. ¿Cuál voy a hacer mejor? Claro. ¿En cuál voy a invertir más tiempo y más energía? En la que me motiva. Eso nos pasa a todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que venimos de esa generación o que la sociedad ha generado una influencia muy grande en la cultura del esfuerzo, la responsabilidad. Aunque no te motive, aunque no te gusten esas 2 tareas, tú sabes que las tienes que hacer y las tienes que hacer bien. Y a lo mejor no me voy a involucrar al 200%, pero la voy a dejar hecha perfecta, aunque no me guste. Eso ya no nos sirve con esta generación y sobre todo con los niños TDAH. Los niños TDAH no son capaces de hacer un mantenimiento de la atención en la tarea si no estoy conectado con ella. Porque atención esa tenemos es la todos, que tú dices. pero Es mantenerla, decir, concentrarse es lo que no. Eso es, la dificultad atencional está en todos, pero está porque no son capaces de mantener la atención si no están conectados. Ahora, tú ponle a hacer puzzles, que verás si se conecta. Ahí sí es capaz de estar rato, claro, porque con le el encanta, ordenador, el videojuego. porque le encanta, porque es algo manipulativo, porque es algo que le hace poder parar en parte sus pensamientos. Sí. A muchos niños les pasa esto, a muchas niñas. Vamos a hacer bolitas, las jamas, no sé si conocéis las jamas. Las jamas son unos tubitos de plástico, ya tienen muchos años, es un material que lleva como unas plantillas con unos pinchitos, tú colocas esos tubitos y luego se crea un patrón, se hace un dibujo, pasas la plancha, se calienta el plástico y se fija. Adultos, niños, adolescentes, las jamas atrapan. Es real, ¿no? ¿Qué les sucede a las personas con TDAH con las jamas o con los cuadros? Ahora se han puesto también de moda otros cuadros que se llaman cuadros de diamantes y llevan como unos puntitos y tú llevas un pinchito, entonces va por colores, un código y tú creas como un cuadro que luego es muy llamativo. ¿Qué les sucede? Que manipulativamente están conectados con una tarea y consiguen parar esta. Estoy tan centrado en la coordinación oculomotora, en seleccionar el color, en buscar el patrón, que consigo bajar esta intensidad. Pero vamos, hay otros que yo, por ejemplo, yo doy estudio, ¿no? Como pedagoga que soy, a mí me vienen de tercero, cuarto de la ESO y primero y segundo de bachiller. Y hay veces que cuando ya les has explicado o estás interactuando con ellos, necesitan ponerse uno de los cascos con una música que conozcan mucho. Y entonces sí son capaces de escucharme súper bien. ¿Por qué? Necesitan meter estímulos, porque están acostumbrados a vivir con muchos estímulos, necesitan meter un estímulo que le permita focalizar en mí. Y hay muchos y que tú te lo ves dicen, que está funcionando, porque es que yo trabajas. en silencio no puedo estudiar, ¿verdad? ¿Cuántos dicen eso? Eso lo dicen un Necesitan montón. ellos, su vida son muchos estímulos, entonces como ya hay muchos, me meto yo uno potente, pero me permitirá seleccionar y escucharte a ti. Me regula. Y funciona.
Es verdad, les pasa, les pasa. Vale, entonces, ¿qué Ya estrategias pasamos a la tenemos? segunda. Sí, ¿qué estrategias tenemos en el ámbito académico? Las adaptaciones curriculares sean no significativas habitualmente porque son metodológicas, es decir, necesito que le des más tiempo, que le dejes salir más veces del aula para que se vaya al baño, que se dé una vuelta por el patio y vuelva, ¿no? No metodológicas, pero en algunos casos llegamos a necesitar también las adaptaciones curriculares significativas que implican reducción del contenido académico porque no llegan a ser capaces de adquirir todos los contenidos, ¿vale? Luego, métodos de enseñanza inclusivos, esta es la gran batalla de lo que decíamos antes de la escuela del siglo XIX, por favor, podemos cambiar las metodologías de estudio, podemos con la tecnología incorporar infinidad de estrategias novedosas que les van a motivar, podemos incorporar los contenidos Claro, de pero estudio requiere formación en de lugar de profesional. textos así, que sea todo mucho más audiovisual, que sean vídeos. Estos niños son visuales. Si tú les pones un vídeo de la Segunda Guerra Mundial, se van a quedar con el triple de información que si tú le das el texto así de la Segunda Guerra Mundial con las etapas y las... Bueno, y que hoy en día sabemos que hay unos que aprenden muy bien auditivamente y otros visualmente. Entonces, a lo Totalmente. mejor pensamos, le he dado una charla, le he explicado la Primera No, Guerra, no, pero es que no entra y era sale. auditivo, era visual. Entra Y, y sale la y muchos información. son combinados. Tú vas contando y se lo vas enseñando Sí. por esquema y lo van viendo. Hay que Vale. entender cómo aprende cada Luego el uno. apoyo emocional y motivacional, sin duda volvemos a esa llave mágica que es la motivación sin lugar a dudas, ¿vale? Con ellos y al final utilizar sistemas de recompensa para promover su autorregulación. Los sistemas de recompensa no tienen por qué ser premios, es decir, no nos vayamos No. a esa metodología tan antigua del sistema de pues te doy tantos puntos y si consigues otro punto y al final de la semana y el fin de semana no vamos a eso. Sistemas de recompensa para promover su autorregulación, es decir, que ellos lleguen a generar un sistema por el cual digan, vale, de las cosas que haces en casa, ¿cuáles son las que más placer te generan? Videojuegos, ¿no? O teléfono, o vídeos, o Netflix, vale, no. En algunos puntos podrían ser ese tipo de recompensas, pero no solo tienen que ser tecnológicas, ¿no? Yo siempre les digo que tenemos que diferenciar entre nuestro tiempo de ocio, y a los padres también, a los adultos también, ocio tecnológico y ocio no tecnológico, ¿vale? Entonces, tienen que haber recompensas que para ti lo sean. Pues que cuando me levanto por la mañana me dediques 5 minutos a darme besos y abrazos y me levantes contento, ¿no? Que no sea siempre con prisas y volando. Pues a lo mejor esa es una recompensa y realmente no nos paramos a analizar esa conexión, ¿vale? Vamos a ver qué cosas de la convivencia y del día a día se consideran para ti recompensas, son cosas que te gusta que sucedan, ¿vale? Pues en función de tu esfuerzo vamos a empezar a incorporar en el sistema otros momentos que realmente te generan esto lo estás haciendo bien, esto te llega porque lo estás haciendo bien. Entonces, ¿qué barreras encontramos en ese ámbito académico? ¿Vale? ¿Cómo estas barreras ellos pueden percibirlas como esa discapacidad? Y esa barrera sin duda es cuando no se realizan esas adaptaciones o no se realizan de forma adecuada, ¿no? Es que no me deja trabajar. Muchos maestros verbalizan eso, ¿no? Es como, a mí cuando escucho ese mensaje es como que me cortocircuita el cerebro, es que no me deja trabajar. O sea, vamos a ver, vamos a formarnos, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Cuándo nos encontramos con barreras en el ámbito académico? Cuando, por desgracia, nos encontramos con profesionales que no están actualizados en su formación. Cuando de verdad no están queriendo hacer ese esfuerzo de entender a cada uno de sus alumnos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, ellos tienen un montón de desventajas frente a otros compañeros, ¿vale? Y eso acaba derivando muchas veces en ese retraso académico o hasta incluso en ese fracaso escolar. ¿Vale? Y muchas veces dices, ha sido culpa de él, la familia ha intentado poner todas las herramientas que tenía a su alcance, pero ¿qué ha pasado con el colegio? No ha respondido, entonces eso es muy complicado. Vale. Y entonces aquí lo que hacemos es, sin lugar a dudas, poner el foco en el enfoque multidisciplinar. Médicos, psicólogos, maestros, familia, psiquiatras, pediatras, absolutamente todo el sistema, ¿no? social, ya no solo el que convive con el niño, sino absolutamente todo. Medios de comunicación, como decíamos antes, pues realmente tienen una labor muy importante. Nos vamos a redes sociales, gente que realmente utilice las redes sociales en positivo para dar visibilidad a esto, ¿no? Y para aportar, no solo para perjudicar o para utilizar el TDAH, como hay algunas cuentas de Instagram, por ejemplo, para utilizar el TDAH y trasladarlo, transmitirlo desde el humor. No, vamos realmente a darle que en algún punto puede aportar. Para mí el sentido del humor es una herramienta brutal en cuanto a la intervención,
pero bien utilizada y en determinado momento, ¿vale? Entonces, eso, esa parte multidisciplinar que nos permita Y que generar tiene el fecha de equilibrio. caducidad. O sea, esta inversión que vais a invertir vosotros, emocional, física, económica o lo que sea, tiene fecha de caducidad. Lo que pasa es que requiere pasar por el proceso. No, como muy- bien y sabéis. muy largo, sí, sí, sin duda. Es largo. La colaboración, o sea, muchas veces tienes todo y demás, pero no se conectan, que ese es el mayor problema. Ahí es donde los padres desarrolláis otro superpoder y es el de hacer de pegamento, ¿no? Yo intento, nosotras desde Gabinete Externo intentamos generar esa coordinación. Yo, si hace falta una tutoría con el profesor, con el orientador, con el padre y el orientador, con el padre y si me apuras, con el entorno de los abuelos. Yo he llegado a tener en consulta unos padres que venían con los abuelos, porque los abuelos eran cuidadores principales también del adolescente y decían, es que yo no entiendo por dónde voy. Claro, los abuelos venían de un modo educativo en el que es que yo miraba a mi hijo y yo con una mirada conseguía que mi hijo estuviera quieto. Sí, pero luego emocionalmente ellos están más conectados con el nieto. Claro, pero están conectados con el Porque nieto están en la etapa de... porque ellos ya no tienen esa presión Sí, de soy yo el que está educando, claro. pero es verdad que les cuesta mucho relacionarse con ellos y muchas veces se frustran mucho, ¿no? Es que no me hace caso, es que es imposible, es que es imposible. Entonces, desde luego, sin lugar a dudas, la conexión es fundamental. Ahora, conseguirla es a veces una utopía, por desgracia, pero hay que intentarlo. A mí me encantaría que realmente el equipo multidisciplinar, sobre todo los maestros, fueran, o los profesores, pero recordad que para ser profesor han hecho un CAP, un cursillo pequeñito que les ha Ahora ya habilitado no. en la peor etapa de la vida del niño. Ahora ya no, ahora ya es más largo, Bueno, pero pues sí. 2 años, bien. Pero en principio es vocacionalmente, pero bueno, da igual, eso sería otro tema. Entonces yo llega ya un momento en el que lo que tú hagas con tu niño le tienes que dar la seguridad de, vale, no te he entendido, pero yo, que ya soy figura de referente para ti como madre, confío en ti. Y eso le es suficiente. Entonces no esperemos que los profesores, los maestros, todo el mundo entiendan a nuestro hijo, porque es verdad que también se tienen que preparar a convivir con la sociedad. Cuando luego en la universidad, ¿cuántas veces me siguen viniendo llorando ya en cuarto de carrera porque los compañeros del equipo no le han hecho caso o le han dejado todo el trabajo o no sé qué? Y siempre empiezo todos los años diciendo que no venga nadie, pero llorando, como un drama griego. Perdona, que en un año estás trabajando. No me puedes contar esas cosas porque lo tienes que gestionar o saber lo que tienes y punto. Sí, que no pueden, o sea, no puedes hacerlo víctima porque... No, porque tiene que aprender a vivir en sociedad. Tiene que aprender a vivir en sociedad y la gente no va a tener más empatía contigo. Totalmente. Porque tampoco tú lo vas a ir contando. Oye, perdona, que soy TDAH. Ten más paciencia conmigo. No. Practica tu ensayo y error y aprenderás, porque de verdad el TDAH es de por vida. Pero sí aprenden a regularse, que es lo que nosotros buscamos. Pero fracasarán, pero bueno, igual que el disléxico, que tiene una capacidad intelectual muy buena, pero sigue sin saber leer ni extraer bien la información porque son lentos o porque son ineficaces. Estos también lo son. Entonces tienen una etapa, pero si la familia, que es lo más importante, cree en él y él lo sabe, Sí, sufrirán. Sufriremos. Buah, lo que sufrimos con ellos. Pero es parte de la vida. ¿Quién no sufre hoy en día? ¿Cuándo no tenemos un conflicto? Decidme un momento en el que no tengamos conflicto. ¿Qué situación? Ninguna. ¿Hay conflicto? Siempre.